La apologética, defensa razonada de la fe católica. Es el tema del cual estaré hablando hoy. La apologética, defensa razonada de la fe católica. Bien, quiero que sepan, hermanito, que cada vez que leo a Pablo, siento un gran gozo en mi corazón. Pablo motiva a todos los católicos diciendo, sigan adelante. Por favor, no se detengan. El camino es angosto, pedregoso y duro, pero al final nos está esperando la recompensa. Ahora bien, pregunto, ¿qué es la apologética? La Iglesia Católica enseña que es la disciplina que defiende y explica la fe y la doctrina católica. El objetivo consiste en exponer la razonabilidad de la fe, eliminar objeciones y aclarar malentendidos, utilizando la razón, la filosofía, la historia, la escritura y la tradición, en lugar de ser una disculpa en el sentido moderno. La apologética es una defensa razonada de la fe que busca ayudar a las personas a comprenderla y que en última instancia acercarse a Cristo. Esto debe producir en nosotros un gran impacto que no podemos callar o guardar silencio. Tenemos que compartir el mensaje del Evangelio y, si es posible, gritarlo. Él es el alimento espiritual que tú y yo recibimos de Cristo en su mensaje y en su palabra. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense, licenciado en teología. Y para empezar, pongámonos en las manos del Señor. Vean, amado Señor Jesús, estoy iniciando un camino de renovación, de cambio para mi vida. Y te pido que toques mi corazón para que sea transformado por la fuerza de tu amor, que me ayudará en todo este proceso de oración y enseñanza al encontrarme contigo. Pero sobre todo, poner mi fe en ti y en tus ojos y en tus manos, que así sea. Amén. Gracias, Padre mío celestial, por escuchar esta plegaria. Gracias, Señor Jesús, por estar en todo momento y en todo lugar conmigo, pero sobre todo, gracias por habernos dejado al Espíritu Santo para que nos guíe en este caminar difícil de esta vida que llevamos. Bendito sea y alabado Padre celestial. Amén. Para empezar, 1 Corintios 9:16 dice así: predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de vanagloria, no. Se trata más bien de un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Ahí está la apologética. Ahí está. Pablo enfatiza que la predicación del Evangelio es un deber y una obligación divina para el creyente, especialmente para quienes han sido llamados. Pero lo interesante es cómo el Papa Juan Pablo II lo define. Él lo resume en su memoria diciendo: el cristiano tiene 4 deberes para con la iglesia. 1, conocerla. 2, vivirla. 3, darla a conocer. Y 4, defenderla. No hay vuelta de hoja. Sepan que estas 4 reglas son los pilares que sostienen toda nuestra fe católica, en la que todos nos apoyamos para enseñar, anunciar, defender y vivir el Evangelio. La apologética es exponer con claridad la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Universal Católica, y es la parte de la teología que busca las razones de fe y de la doctrina, señalando los errores para proteger su integridad. Sin embargo, debo aclarar que ser católico y ser protestante no es lo mismo. Eso hay que tenerlo bien claro. Son doctrinas distintas, contrarias, opuestas. O como lo decimos en buen nicaragüense, ojo, ojo.
Ojo al Cristo con el protestante. Porque no es lo mismo ser católico y ser protestante por donde lo busquen. Si no escuche, si fuera lo mismo, el pastor vendría a misa los domingos, pero no lo hace, porque no es lo mismo. Si fuera lo mismo, el pastor se confesaría con un sacerdote, pero él dice que él no se confiesa con otro hombre igual a él. No lo va a hacer nunca, jamás. Sencillo, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, escuche bien esto, los sacerdotes y obispos irían al culto. Pero no van, porque tenemos doctrinas distintas. Y no solo eso, no adoramos al mismo Dios, eso que le quede bien claro. Hagan la prueba, invitan al pastor a comer y a beber el cuerpo de Cristo, y no lo va a hacer jamás. ¿Sabe lo que le voy a decir? Satanás. No se deje engañar. Sepan que hay personas también en la Iglesia Católica que no les gusta la apologética. Pregunto, ¿quiénes son estos? Es importante saberlo. Sepan que estas personas están equivocadas. Pero sabemos que lo hacen sin mala intención. Le falta catequesis. Estas personas están dentro de la parroquia y el problema es que están confundiendo a otros. Mucho cuidado, padrecito. Esto está sucediendo en la iglesia. Y ellos podrían estarse desplomando, hundiéndose en la apostasía y en la herejía. Y cuidado, y usted no hace nada. Ellos dicen, somos miembros de la Fraternidad Internacional de los Hombres de Negocio, ahí alcanzamos todo. No, señor. No, señor, no alcanzamos todo. No importa de qué religión era, pase adelante. Apostasía, hereje, solo está al servicio de Satanás. Te estás equivocando, hermanito. ¿Qué hay que hacer con estas personas? En primera instancia, evangelizarlas. No nos queda de otro a todos los que tenemos clara la fe católica. Pero sucede lo contrario. El protestante llega y evangeliza al católico y se lo lleva. Y me pregunto, ¿qué está pasando con las pastorales de evangelización en las parroquias? ¿Qué está pasando? Brillan por su ausencia, se quedan sin hacer nada. Me decía un amigo sacerdote, padre Tomás Sergio de León, que fue profesor mío en la Universidad Católica cuando estudiaba mi licenciatura en teología. Él me decía, Ángel, te voy a decir algo, a entenderlo bien. Cuando la feligresía duerme, es porque el sacerdote ronca. Es porque el sacerdote ronca. El sacerdote permite que el protestante se lleve a su oveja. Eso es ser pasivo, tolerante y cómodo. Sacerdote, usted no está haciendo su trabajo. No deje que el protestante le robe sus ovejas. Pero como no hace su trabajo, deja que el pastor lo haga por usted. Sepan que por esto, hermanito, le van a pedir cuenta. Tengan la plena seguridad. Mateo 16:15 dice así. Luego les dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Escucha esto, padrecito. Jesús le está mandando a predicar el evangelio a toda la creación. Es la misión principal de la iglesia y de todos los creyentes hasta la venida de Jesús. Es un llamado a anunciar la fe y a proclamarla a todas las personas sin distinción, para que ningún católico se pierda y se pase a protestante. Sepan que ahí está metido el protestante también. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que pocos están dispuestos a enseñar, no les gusta. Solo les gusta lo fácil, como decimos en buen nicaragüense, los chiches. Van donde le escuchan, van donde nadie les contradice, van donde no tienen problemas, van a evangelizar y van a evangelizar lo que ya fue evangelizado, y así que no. Así que no.
Cristo les dice, vayan y enseñen el evangelio a toda criatura. Se lo está pidiendo Cristo. Se lo está gritando Cristo. Salgan de su casa, empolven sus zapatos. Ahí está el reto. Ahí está el reto. Mateo 28:19 dice así. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Cristo sigue pidiendo, Cristo sigue lamentándose a gritos. Él ya lo dijo, todos son mis discípulos, hay que enseñar lo que les he mandado. Pero les digo algo, hay católicos en la iglesia que están enseñando cosas distintas. Cosas distintas a las que enseña el magisterio de nuestra madre Iglesia Católica. La doctrina que Cristo enseñó y que Él dejó en manos de los apóstoles. A estas personas tenemos que llamarlas y enseñarlas. Todo lo que Cristo mandó a guardar, hay que catequizarlo. No se puede seguir permitiendo que el protestante se lleve al católico sacerdote, hermanito. Cuiden a sus fieles. Hagan su trabajo como el Señor lo manda. Mucho cuidado. Vayan y enséñenle a ser nuevos seguidores. Sepan que este versículo es considerado como la base para el desarrollo de la doctrina de la Trinidad y el mandato universal de la evangelización. Vean, vamos con el ejemplo de Pablo. El testimonio de Pablo es interesante. Pregunto, ¿quién era Pablo? Un judío fariseo que pertenecía a la religión judía, la del pueblo elegido de Dios. Pues bien, Pablo creía en Dios. Pablo creía en las Sagradas Escrituras. Él conocía muy bien el canon griego de Alejandría, Antiguo Testamento. ¿Saben? Porque él lo enseñaba. Y Pablo era un formador. Pablo era un hombre recto. Pablo era un hombre justo. De ahí, aquí que ya hemos hecho el retrato de Pablo hablado. Una cosa, esto no lo saben los protestantes. Por eso lo voy a decir. El protestante no se ha dado cuenta que Pablo, siendo un auténtico judío, un judío de cepa, se vio obligado a renunciar a esa fe judía, que tampoco era mala, a esa doctrina judía, a esa iglesia judía a la que él pertenecía, a la iglesia de sus padres y de sus antepasados. Entonces, ¿qué pasó? Pablo tuvo que cambiar de doctrina, Pablo tuvo que convertirse, dando ese gran salto de fe, o ese paso de fe, que no fue nada fácil para Pablo. Pablo hizo su ruptura pasando del judaísmo al cristianismo. Fue un reto que Pablo aceptó y lo asumió. Pregunto, usted, pastor protestante, ¿cuándo va a dar ese paso? ¿Cuándo va a dar ese paso? ¿Cuándo va a dejar de ser protestante pasándose católico? Dejando de ser un instrumento de Satanás. Pero como a usted le gusta quedarse con lo poco y con lo menos, repitiendo como logro todo lo que el pastor le dice, que la religión no salva, que la iglesia no salva, que Cristo no tiene iglesia porque no fundó ninguna. Entonces hágase la pregunta, si Cristo no fundó ninguna iglesia, escuche bien esto, si Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué Jesús no dejó a Pablo en la religión y la iglesia judía? ¿Por qué no lo hizo? ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba en el lugar equivocado, en la iglesia equivocada, en la doctrina
equivocada que era judía. Esa doctrina no era la de Cristo, no era la verdadera fe de Cristo, menos la iglesia de Cristo. Y dice Hechos 9:4, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Sin este pasaje no podría entenderse la conversión de Pablo y la identidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Significa que el perseguidor de los cristianos, Saulo, en realidad está persiguiendo a Cristo mismo. Y algo más, Dios puede transformar radicalmente la vida de una persona para convertirla en un instrumento de su obra. Pregúntese, pastor, o hágase la pregunta así, yo estaré persiguiendo a la iglesia católica, la de Cristo. La estaré persiguiendo. Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Saben? Pablo conocía las escrituras, el canon griego, que era el único que existía en ese momento. Pablo no andaba metido en vicio. Él había sido criado a los pies del mejor teólogo de la época, el sumo sacerdote Gamaliel. Entonces surge la pregunta, ¿cómo Pablo perseguía a la iglesia de Cristo? Porque Pablo no era protestante, él era judío y no pertenecía tampoco a la secta protestante. Lo correcto hubiera sido que Pablo se quedara en la iglesia judía, pero eso no sucedió. La Iglesia Católica enseña que todos los cristianos son un solo cuerpo en Cristo. Y que todo lo que hace uno de sus miembros, bueno o malo, se lo hace a él mismo. Y ahí que Pablo tuvo que abandonar la doctrina y la fe judía, dejándolo todo atrás. Todo, casa, familia, hogar, amigos, y a sus hermanos en la fe judía, etc. Pablo cambió abandonando al judaísmo. Pablo no era tonto. Era una persona instruida en la Torá. Él tenía el conocimiento de las escrituras. Quería que los demás cambien. Pablo entendió la doctrina de Cristo. Pastor, ¿usted la entiende? No, no la entiende. Se hace loco. Porque si lo hace, tendrá que dejar de cobrar el diezmo y eso a usted no lo va a hacer jamás. Porque eso sería quedarse en la ruina usted. Primero muerto, ¿verdad? Ahora escucha cómo Pablo dice. Hechos 17:2. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos durante 3 sábados, discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar dentro de los muertos. Este Cristo, les decía, es Jesús a quien yo anuncio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pablo, como un buen conocedor de la doctrina judía, su costumbre era ir los sábados a la sinagoga para encontrarse con los judíos. Ellos se reunían los sábados y Pablo se metía con las escrituras en las manos, mostrando la apologética. Enseñaba la nueva doctrina de Cristo. Eso es lo que estamos llamados toditos los católicos, y verán que las sectas protestantes se terminan de una vez y para siempre, dejan de existir. Véalo así. El protestante enseña, la iglesia católica es la gran prostituta, es la gran ramera del Apocalipsis. Así lo dicen. Ellos así lo hacen, pero con malas intenciones. Le pregunto, ¿acaso no fue la iglesia católica la que hizo la Biblia? No fue la iglesia católica la que hizo la Biblia. Claro que sí. Entonces bote esa Biblia, pastor, que anda en el sobaco, porque es diabólica, y menos que sea palabra de Dios, porque enseña doctrina contraria a la de los apóstoles. Otra cosa,
Hay católicos en la iglesia que dicen ser ecuménicos, que no entienden ni siquiera la palabra ecumenismo, pero están confundidos tergiversando las escrituras, enseñando doctrinas que no son católicas. ¿Y saben por qué? Por escuchar y recibir en su casa a protestantes que le llegan diciendo: es que es lo mismo estar en la iglesia católica que en la de ellos. Tenemos la misma Biblia, adoramos al mismo Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Evangelizarlos, hermanitos. Prepárense, estudien y evangelícenlos. Cambiarle el chiste de su memoria. Ellos están equivocados, desviando a otros de la doctrina de los apóstoles, y a esto Pablo le llamará prostitución espiritual. Sí, Pablo a esta cosa le llama prostitución espiritual, porque usted, siendo católico, pone su atención en doctrinas que no son la de Cristo. ¿Y cómo es eso? Se lo explico suavecito para que lo entienda. Si usted permite la visita de su casa de un protestante, es porque quiere conocer más de las escrituras, ¿o no es así? Y en ese preciso momento, usted, cuando lo ve entrar, cae en el error que muchos han caído. Y a eso Pablo le llama prostitución espiritual. ¿Por qué? Porque no hubo un sacerdote o un laico católico capaz de formarlo, capaz de enseñarle, porque ese sacerdote de su parroquia no tiene tiempo de mostrársela. Hermanitos sacerdotes, ¿saben? En algún momento usted va a tener que rendir cuenta por lo que no hizo o por lo que dejó de hacer. A ti, te digo, hermanito católico, yo te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. Es verdad. Por ese sacerdote, obispo, diácono, o laico, y por mí mismo, por no haber estado para enseñarle las escrituras. Les pido que me perdonen, porque en este punto es en donde los católicos patinamos. Todos. No queremos enseñar, no queremos evangelizar por escuchar voces equivocadas que no son el magisterio de la Iglesia Católica. Pregunto, ¿dónde está el trabajo? ¿Qué hacen las pastorales de evangelización? Salgan de la parroquia. Tenemos que catequizar con urgencia, porque todos ellos están infectando a los demás ovejas que están sanas. Señor cura, eso es lo que está pasando en la parroquia. Me perdona, pero yo no vine a decirle, yo vine a decirle la verdad. Que se vea su trabajo pastoral, y solo así podremos ver a Cristo en usted. No hay otra manera. 1 Corintios 15:1 dice así: hermanitos, quiero atraeros la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pablo trata de recordarles diciendo lo que yo le he enseñado o lo que yo le enseñé. Ellos eran judíos que habían abrazado la fe como Pablo lo había hecho. Tenían que creer en Cristo para ser salvos, y Pablo se lo recuerda. Y cuando te recuerdan una vez algo y te lo repiten, hermanito, ponga atención, porque aquí Pablo enfatiza que hay que perseverar en la fe. Pues sin la resurrección de la fe cristiana sería inútil y el creyente aún estaría en sus pecados. 1 Corintios 15:2 dice así: y el que os salvará si lo guardáis tal como lo prediqué, si no habrías creído en vano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Ahí está. Tenemos un problema. No estamos guardando el mensaje. No lo estamos llevando. Significa que somos cristianos, pero solo de apariencia. No podemos tener el evangelio, pero si no lo guardamos como se nos enseñó, no se salvará. Lo está diciendo Pablo, no soy yo. Pablo asegura que la salvación está ligada a la adhesión a la verdad del mensaje de Cristo. De lo contrario, la fe sería vana, estéril y muerta. Estamos en el año 2025. Estamos viviendo tiempos difíciles.
Pero si no guardamos la doctrina como se nos enseñó, entonces hemos creído en vano. Y les cuento algo más. La salvación no es un logro humano, sino que se recibe mediante la fe en el Evangelio predicado por Pablo. Y puede ser que usted esté desvirtuando su fe católica. Le aseguro, ya cayó en la apostasía y la herejía y en la eminente condenación eterna. Primera de Corintios 15:2 dice así: y el que os salvará si lo guardáis tal como lo prediqué, si no habréis caído en vano. Tengan cuidado, católicos, ecuménicos, porque si no guarda el Evangelio como lo recibió, sin cambiar nada, sin quitarle nada, está en un error. Mucho cuidado. Ya se han ido algunos hermanos a protestantes y otros seguirán saliendo, y por eso nos van a pedir cuenta a usted y a mí, sea laico, sacerdote, obispo o diácono. Ellos se fueron confundidos y la Escritura dice: al que mucho se le dio, escuche bien esto, también mucho se nos pedirá. Permanezcamos alerta aunque no nos guste la apologética, pero ahí está la respuesta que necesita para defender y permanecer firme en la fe católica. Lo repito, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. En la apologética va a encontrar la fuerza que necesitamos. Estudiemos apologética y verán cómo el protestante se hace humo, desaparece, se vuelve invisible. Por favor, no sigamos como loros repitiendo lo que ellos dicen. No lo siga haciendo, hermanito. No siga haciendo lo que el pastor protestante te vende. Cree en Cristo y eso es suficiente para ser salvo. Mentiroso. Eso solo es ignorancia. Solo es una doctrina milagrera que no tiene fundamento bíblico. La mentira continúa cuando dicen: me cobijo con la sangre del Cordero, ya soy salvo. Otra mentira. Otra mentira. Hermanito, vamos a concluir ya. Vamos a concluir ya. La fe en la resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana y la promesa de la resurrección de los creyentes. A ver, como a usted no le gusta confesarse, el protestante se la pone fácil. No tiene que confesarse con un hombre pecador igual a uno. Y como no le gusta ir a misa el domingo, porque no le gusta recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no cree que esté ahí en ese pedazo de pan el Señor, entonces termina diciendo: es que es aburrido. No es que siempre es lo mismo. Nunca cambia, siempre es lo mismo, que aburrido. Entonces mejor se va con el protestante. Ahí en el culto le van a dar de beber y comer Coca-Cola helada con galletas tostadas. Está equivocado, hermanito. Porque donde te llevan los protestantes, tú no vas a encontrar a Cristo. Ellos son una iglesia falsa con una doctrina falsa. Arrepiéntete, que aún está a tiempo de regresar a la iglesia católica, la de Cristo. Y escucha, esto nunca lo olvides, porque aquí termino. Escucha bien esto. Mateo 16:18 dice lo siguiente: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Te engañó el pastor. Esta iglesia católica, esta iglesia fue profetizada en las Escrituras. Esta iglesia católica es eterna, porque el que la fundó es eterno y porque ha permanecido inalterablemente a través de los siglos. Porque esta iglesia no tiene límite, es para siempre y se mantiene hasta el final de la vida. Que así sea. Adiós. Esta iglesia es la Universal Católica. Que el Señor les bendiga siempre. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita, escribiéndose en este canal católico. Iglesia y Apologética y de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Esta iglesia la fundó Cristo.
La Iglesia Universal Católica, la que viene desde los apóstoles y tiene más de 2000 años de fundación. Así lo dice Mateo 16, 18 y lo testifica. Adiós, que el Señor me les bendiga. Bye.